hacer una oración, hermanos. Vamos a pedir a Dios su dirección. Amado Padre, te damos las gracias por concedernos este tiempo. Gracias, Padre. Has cuidado de nosotros a lo largo de una semana. Y hoy nos concedes, Señor, la oportunidad de estar reunidos. Y además de eso, Señor, poder cantarte, Señor, juntos. Y de esa misma forma recibir tu palabra. Padre, necesitamos el alimento espiritual. Necesitamos tu palabra. Así que te rogamos que hables directo a nuestro corazón, que podamos entender, Señor, que hagamos tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Tomen sus lugares, mis hermanos, por favor. Sirviendo a Dios en familia. Heredando el temor a Jehová. Muchos de nosotros estamos preocupados, hermanos, por qué le vamos a dejar a la siguiente generación, qué le vamos a dejar a nuestros hijos. No sé cuántos de nosotros estamos tomando en serio eso, hermanos. Y no solamente, aquí sí voy al punto, no estoy hablando de lo económico o de lo material. Estoy hablando realmente de qué le vamos a dejar en el corazón a nuestros hijos. ¿Qué le vamos a dejar en el corazón a la siguiente generación? Una de las cosas que me ha enseñado, hermanos, el Señor a través de los tiempos en el ministerio es tener presente que alguien se va a sentar en el lugar donde está dentro de algún tiempo. Alguien va a ocupar la silla donde usted está. No somos eternos. Y quiera Dios, hermanos, que las personas, la generación que ocupe estas bancas, sea una generación temerosa de Dios. Pero comienza el trabajo hoy. No podemos excusarnos, bueno, soy joven, bueno, no tengo hijos, bueno, mis sobrinos. Hermanos, si usted y yo no ponemos realmente en oración, en prioridad, la palabra de Dios en el hogar, lo vamos a lamentar mucho. Hermanos, hay una corriente de pensamientos terrible que anda circulando entre los jóvenes, entre las señoritas, y de repente encontramos con que los papás, con tal de no pelear con los hijos, bueno, sí, que el hijo se salga con la suya, que la hija se salga con la suya. Hermanos, Dios no hace eso con nosotros. Si somos sus hijos y le desobedecemos, ¿qué va a hacer Dios? Dígalo sin miedo. Nos va a corregir porque es nuestro Padre. Y de verdad, hermanos, que yo le doy gracias a Dios porque cada que he pecado el Señor, como decimos en mi tierra, me da con la chancla y hasta calzón quitado para que te duela. ¿Por qué? Porque hiciste mal. Eso se llama disciplina. Ay, es violencia intrafamiliar. ¿Sí se fija cómo ya lo escondimos? Ahora ya no puedes. Y el hijo de repente se levanta y demanda al papá y demanda a la mamá porque me vio feo, porque me sirvió la sopa fría y tontería y media. Hermanos, no sé si ya nos dimos cuenta que el diablo está bombardeando la familia de una forma alarmante. Y los papás, hermanos, algunos estamos cediendo. Y los hijos están viviendo en confusión. Porque aunque creen que saben lo que quieren, la verdad es que a esa edad ninguno de nosotros tenemos seguridad de eso. ¿Y sabe qué es lo triste, hermanos? Que las familias no estamos prestando atención como prioridad a la palabra de Dios. Que las familias no estamos presentes en el culto. Nótese eso. Y las familias que estamos presentes en el culto libramos con esperanza la batalla de la familia. No digo paternidad, porque usted para ser un esposo tiene que ser sabio y cómo tratar a su esposa. Y usted como esposa debe ser dulce y sabia para tratar al esposo. Así que no solamente hablamos de paternidad, hablamos del hogar.
Hablamos de poder decirle a los hijos, a la siguiente generación, no hay nada más importante como tener temor a Dios, como valorar la familia. En el momento en que un miembro de la familia se ausenta definitivamente porque Dios ha llamado su vida, es cuando empieza el recuerdo, el dolor, el remordimiento. Y dígame si no es cierto. Hubiera estado, hubiera ido. Así que tenemos que aprender a decirle a Dios, hoy gracias, y tomar en serio nuestro tiempo aquí. ¿Cuánto tiempo le queda de vida a usted? Yo le pido a Dios que muchos años, ¿verdad? Pero no lo sabemos. Así que puede comenzar hoy a trabajar en esta área de su vida. Poder decir gracias en casa. ¿Cuántos decimos gracias en casa? ¿Cuántos tenemos el cuidado de decir te amo en casa? ¿Cuántos despertamos dando el beso de la buena noche? ¿Cuántos esposos le abrimos la puerta a la esposa en el carro? ¿Cuántas esposas le dibujan un corazón en la servilleta al esposo a la hora de servirle la comida? ¿Cuántas de nosotros abrazamos a nuestros hijos y besamos a nuestros hijos? ¿Cuántos hijos buscamos todavía a nuestros padres? No importa, algo que siempre... No importa si sus hijos están grandotes o barbones, si sus hijas ya son unas damitas, dígales, te amo, pido a Dios por ti. Si eso se lo dicen a ustedes, jóvenes, o los hermanos que todavía tienen a sus papás, sean recíprocos. No nos enojemos, ay, otra vez va mi mamá a orar por mí porque me porto mal. Gracias, gracias mamá. Gracias, papá. Ahora, ¿qué es lo que tenemos nosotros en nuestro pasaje, hermanos? Heredando, por lo menos así está titulado, heredando el temor a Jehová. La herencia es ese esfuerzo, hermano, ese bien que usted espera transferir más adelante a alguien. Incluso hay un mes, ¿no?, del testamento para que pues no haya problemas legales ni nada y se pueda hacer ese paso precisamente de bienes. Pero cuando hablamos espiritualmente, hermanos, hablamos de heredar fe. Y no nos confundamos, no es genético. No porque yo soy el pastor, mis hijos automáticamente están en el cielo. No. Si ellos no buscan a Jesús, me va a doler mucho, pero se van a perder. Pero yo tengo una responsabilidad para con ellos. Y tengo que enseñarles precisamente lo que mis padres me enseñaron a mí. Así que, hermanos, tenemos que aprender a enseñar fe. No podemos, fíjese bien, decirle a nuestros hijos, decirle a nuestros jóvenes, apunten en su libreta, 1 punto y guión, debo tener fe. Número 2, debo usar fe. Número 3, debo vivir en... No. ¿Cómo van a aprender fe? Viendo que usted y yo tenemos fe. Viendo, hermanos, los jóvenes que la iglesia, los adultos, tenemos fe y tenemos esperanza. ¿Tiene usted planes para el 2022? ¿Qué vamos a hacer el próximo año? ¿De vacaciones nos vamos a ir? No sabemos si vamos a llegar. ¿Por qué lo hacemos? Porque de manera involuntaria incluso llegamos a tener fe, hermanos. Ahora, cuando nosotros depositamos nuestra fe en Jesucristo, nuestra conducta tiene que ser marcada por esto. Y aquí viene algo interesante, hermanos, porque el problema de que en la familia hoy sea tan disfuncional nos lleva a estar alejados. ¿Vivimos en el mismo techo? Sí. Pero estamos alejados. Esa es la realidad en el hogar. Incluso en las redes sociales hay imágenes muy curiosas, donde está toda la familia sentada. No sé si ha visto esa caricatura, sentada toda la familia, pero cada uno en su celular. Pero estamos juntos. No estamos juntos. La verdad es que no. El hijo en su cuarto, la esposa en la cocina, el esposo en la sala y cada quien en su lado. Es que eso no es armonía. Y tenemos que aprenderla todos. Tenemos que aprenderla todos. Hermanos, el hecho de poder sentarnos un minuto a la mesa, con la televisión apagada, con el celular apagado, para platicar como familia, aprendamos a valorar eso. Cuando ya no estén, vamos a extrañar aún la silla donde se sentaban.
Así que podamos empezar, hermanos, a trabajar el aspecto familiar. Padres ausentes crean hijos rebeldes. Hijos rebeldes hacen que los padres se exasperen y empieza una dinámica, hermanos, en que el hogar se desmorona. Y entonces los hijos no quieren llegar a casa, el esposo del trabajo no quiere llegar a casa, la esposa espera que no llegue el marido a casa, porque ya es un caos. El día de descanso, que están todos en casa, puros gritos, puros pleitos, cada quien se va, pero no hay. Ahora ya nos damos cuenta, hermanos, qué función tiene la iglesia. Ahora, ojo, ¿cómo están las familias de la iglesia? Porque yo le puedo asegurar que no vivimos las familias cristianas en un jardín de margaritas, ¿verdad? Con un arco iris arriba, y el esposo le habla a la esposa, mi amor, ven, y la esposa llega brincando como un hada, ¿verdad? Diciéndole, ¿qué pasa, mi amor? Y el esposo aquí con una cajota bien grandota de corazones. Sí hay discusiones, sí hay momentos de aflicción, sí hay lágrimas, pero es el Señor el que toma la mano de la esposa, toma la mano del esposo, toma la mano de los hijos y los une en Él. Tenemos que aprender, hermanos, a valorar esa parte del Señor Jesús. Dejemos que Jesús sea parte de nuestra familia. Mire, nuestro pasaje es precioso. Dice el versículo número 1, heredando el temor a Jehová. Número 1, versículo 56. Bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Número 1, mis hermanos, ¿cómo podemos vivir heredando el temor a Jehová? Enseñando la fidelidad de Dios. Enseñando la fidelidad de Dios. Hermanos, la gente que no confía en Dios, la gente que está buscando un pretexto para atacar la Biblia, busca cualquier cosita para decir y desacreditar a Dios. Si Dios es bueno, ¿por qué nos mandó la pandemia? No sé si alguna vez en estos días alguien le preguntó eso. Porque a mí me llovieron esas preguntas. Si Dios es bueno, ¿por qué nos manda una pandemia? Lo que le decía primero. ¿Dios nos la mandó? ¿O Dios lo permitió? ¿Por qué no es lo mismo? Y cuando decimos Dios nos la mandó, ya le echamos la culpa a Dios. Ya le echamos la culpa a Dios. Y no es así. No es así, hermanos. Por el contrario, Dios durante este periodo mantuvo su fidelidad. Y aun cuando tuvimos, hermanos, momentos difíciles y amargos y nos despedimos de alguien, Dios permaneció fiel. Esto es lo que nosotros debemos aprender. Aquí, hermanos, Salomón tiene un momento. Él está trasladando el arca, hermanos, al templo. Pero la palabra que dice es interesante, porque dice, bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel. En medio de toda confusión y de todo problema, hermanos, el hogar cristiano debe tener presente esto. La paz no nos la da las circunstancias. La paz, hermanos, no nos la da el bienestar económico. La paz no nos la dan a las personas. La paz viene como resultado de la presencia del Espíritu Santo en el corazón. Así de sencillo. Porque hay cristianos que ni siquiera pueden dormir. ¿Dónde está la paz entonces que el Espíritu Santo ha prometido? Lo más probable, hermanos, y seamos sinceros, es que hemos tenido en poco el mensaje del Señor. No se trata, hermanos, de que podamos decir, quiero escuchar un mensaje que haga que mi corazón, cuando yo salga, vaya así, emocionado. Se trata de poder retener el mensaje aquí para no olvidar y decir ciertamente, Dios prometió paz. Quiero tener la paz. No se trata de decir, Dios, cámbiame las circunstancias, ¿verdad? Ya no quiero llorar, ya no quiero estar triste. Mi vida, si mi vida se titulara Corona de Lágrimas, va como novela. Así es mi vida. Hermanos, aprendamos a decir algo que dice Salomón. A ver, vamos a recordar.
Recuerdo que mi padre, David, decía algo, y algo que David tuvo que aprender de Isaí, y así se va la cadenita hasta llegar a lo que hizo con Moisés. Oye, pues nuestra historia está llena de la paz de Dios. ¿Cruzaron desiertos? Sí, pero la paz de Dios estuvo. ¿Tuvieron que cruzar el mar? Sí, pero Dios abrió el mar. ¿Tuvieron que cruzar el río? Sí, Dios abrió el río. Así que, hermanos, podamos recordar esto. Dios ha concedido paz, pero tenemos que estar cerca de Él. Lejos de Dios no vamos a encontrar nada, hermanos. Así de sencillo. Dice esto aquí en nuestro pasaje, conforme a todo lo que había dicho. Y dice después, ninguna palabra de todas sus promesas. Ojo, ¿dónde encontramos la paz de Dios según este versículo? En sus promesas, en la palabra. No va a haber paz si no encontramos nosotros nuestro tiempo para escuchar la voz de Dios. Y vamos a estar oyendo pura música triste, música fea, programas feos, hermanos, y nada nos va a levantar el ánimo. Claro que no. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que aprender? Algo que Salomón menciona. Ninguna de todas sus promesas, ninguna palabra de todas sus promesas, las palabras de Dios que le dio a Moisés han faltado. Y aquí está lo que Dios ha dado. Así que esto es interesante, porque lo primero que tenemos que aprender, hermanos, es a enseñar que Dios es fiel. Mire, el arca la construyó ¿quién? ¿Se acuerda? El arca de la alianza, no el arca de Noé. ¿Quién construyó el arca de la alianza? ¿Se acuerda? ¿Por mandato de quién fue? Por orden, indicación. Moisés. Fue hasta Moisés. O sea, vámonos para atrás. El templo que construyó Salomón era un proyecto ¿de quién? De David, de su padre. Hasta esta altura, hermanos, tenemos todavía a un Salomón prudente. Y ahí vamos a pararle, porque ahí es donde está el pasaje que tenemos. Aprende lo que Dios dio. Aplica lo que Dios dio. Confía en lo que Dios dio. Tiene la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Tiene el ejemplo de su papá. Para decir, esto era la ilusión de mis padres. Ahora usted y yo, hermano, ¿cuál es nuestro propósito aquí en la iglesia? No sé si usted ya se visualizó 2022. Voy a trabajar para el Señor. Voy a servir. No sé cuántos de nosotros ya nos pusimos a orar o estamos llevando en oración a nuestros hermanos en la comisión proministros. Estamos orando por los hermanos que van a quedar. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? ¿Tenemos un Dios fiel, sí o no, hermano? Si Dios no ha sido fiel con usted, usted tiene el derecho de decirle, Dios, ahí nos vemos. Pero si Dios ha sido fiel, no podemos ser infieles nosotros, porque Él ha permanecido en el momento más amargo, hermanos. Le puedo asegurar que usted no ha llorado solo o sola. Porque basta abrir los ojos espirituales para darnos cuenta que el Señor estuvo limpiando cada una de nuestras lágrimas. Y que sus promesas y sus palabras llegaron a nuestro corazón. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. ¿Cómo fue que aguantamos tanto? Dios, esa es la respuesta. Salomón da un indicio aquí muy importante, lo que ocurrió con David, lo que ocurrió con Moisés. ¿Sabe qué? Dios sigue siendo fiel. Ahora podamos pensar, ¿cuántos años tiene nuestra iglesia? 43. Y podemos decir 43 años de la fidelidad de Dios. 43 años. Porque la historia de toda iglesia, hermanos, está construida también en aquel versículo de Salmos, los que sembraron con lágrimas. Y así fue. El poder recordar, hermanos, cuánto tiempo llevó construir este lugar. Ahora ya está. Y qué cómodo es llegar y sentarnos. Vamos a valorar ese esfuerzo. Vamos a valorar esas lágrimas, vamos a valorar esa sangre y vamos a decirle a Dios gracias por aquellos que lo hicieron posible. Y sabes qué, Señor, no se nos va a olvidar que tú has permanecido fiel. Segundo, dice el versículo 57,
Esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Número 2, hermanos, enseñando el cuidado de Dios. Enseñando el cuidado de Dios. Cuando nuestros hijos son pequeños, tenemos la tendencia, fíjese bien, este es un proceso natural, a llevarlos cargando. No pueden caminar. A medida que avanza el tiempo, entonces comenzamos con la manita, ¿se acuerda? Y la manita estábamos agachados para que camine el niño, la niña. Después los enderezamos porque ya nos alcanza. Después ya va la mano en el hombro. Después los hijos decimos, no, ya, yo voy solo, ¿verdad? ¿Sabe que espiritualmente a veces actuamos así con Dios? El Señor es un Padre amoroso que quiere llevarnos en sus brazos. ¿Y sabe qué es lo triste? Que solo cuando tenemos problemas, volteamos otra vez con Dios y le decimos, ¿me ayudas? En lugar de fomentar una relación, hermanos, una comunión, Padre e Hijo. Jesús es nuestro mejor amigo. El Espíritu Santo permanece como el Paracleto, como el Consolador junto a nosotros. Pero cuando actuamos nosotros negligentemente, le estamos diciendo a Dios lo mismo que un adolescente a los padres. Ya no quiero ir donde tú vas. Quiero estar solo. Dame mi tiempo. Hermanos, no fuimos creados para vivir en soledad. No fuimos diseñados para vivir en soledad. ¿Y sabe qué hizo Dios para evitarnos estar solos como ermitaños? Número 1, nos dio a la familia. Una familia llena de errores. Una familia llena de imperfecciones. Una familia, hermanos, con defectos. Pero una familia que nos ama y que amamos. Cuando se trata de hablar, hermanos, de lo que hicieron nuestros padres, hermanos, yo no sé, y eso sí quiero ser claro, si sus padres eran temerosos de Dios o no. Hablo en mi caso. Mis padres conocieron a Jesucristo y me llevaron ellos al templo. Y no estoy sirviendo a Dios porque ellos me dijeran que yo iba a ser pastor. Pero yo veía que el domingo mi papá se levantaba temprano, se bañaba, ponía su portafolio. Ya éramos jovencitos, ¿verdad? Mi mamá nos decía, órale a bañar, hay que meterse a bañar. Y había veces en que decía, yo no tengo ganas de ir. Pero volteaba y veía a mi papá y a mi mamá entusiasmados, vamos a llegar temprano. Y su frase siempre, ¿cómo vamos a llegar tarde al templo? ¿Cómo vamos a llegar tarde al culto? Y esto le digo a mis hijos, ¿cómo vamos a llegar tarde? Vamos a llegar corriendo. Y ya lo que aprendí en ellos es, Dios es importante. Dios, no necesitaron escribírmelo, su actitud me lo dijo todo. Pero tenemos nosotros, hermanos, la oportunidad de vivir nuestra fe en Jesucristo. Tenemos la oportunidad de vivir en obediencia siempre, cada día, hermanos. No necesitamos que Dios, no sé si ha usted escuchado esta oración, y perdón por si usted ora así, pero está mal. Señor, apresura los pasos de los que vienen en camino. ¿Alguna vez ha escuchado esa oración? O la hacemos o la decimos, ¿verdad? Señor, apresura los pasos de los hermanos que vienen en camino. Significa eso, ya estamos orando, porque ya empezó el culto. Y le estamos pidiendo a Dios, carrerea a los que vienen tarde. Tal vez vienen lejos, tal vez, no sé. Pero le estamos diciendo a Dios, apresúralos. ¿Por qué? Nosotros queremos que estén aquí. Problema, tal vez ellos quieran llegar tarde. No se le pide a Dios, Señor, corretealos para que vengan. Señor, redargúyenos a todos para valorar a qué horas empieza el culto. No tenemos, hermanos, Dios no tiene por qué estar carrereando a nadie. Dice aquí, este versículo, hermanos, dice, esté con nosotros Jehová nuestro Dios. ¿Qué es la petición? Que Dios nos acompañe en todo. Así que si yo vengo en camino, Dios está conmigo, pero qué lamentable es
Que el Señor se dé cuenta quién llega temprano y quién llega tarde, quién no viene, quién está haciendo ahorita otra cosa. Hay hermanos que dicen, bueno, yo no puedo, y entendemos, gracias a Dios por la tecnología, porque hermanos que no pueden venir, pueden estar escuchando la predicación, pero los que sí podemos venir. Pero queremos que Dios esté con nosotros. Después dice, como estuvo con nuestros padres, y esta es la parte, hermanos, que ya nos compromete como familias. Si vamos a hablar todo el mes de servir a Dios como familia, tenemos que dejar que Jesús entre y tome las riendas de nuestro hogar. La conducta del padre, hermanos, debe ser de un varón temeroso de Dios, un hombre en la cabalidad de la palabra, con pantalones, capaz de decir, vamos al culto, esposa, tuve un error, ¿me perdonas? Hijos, los amo, necesito que me ayuden. Una mujer, hermanos, realmente una mujer completa que sabe, hermanos, estar, administrar y cuidar. No estamos hablando de quién es más ni quién es menos, porque Dios nos hizo ayuda idónea. Así que necesitamos de eso. No, yo puedo vivir sin mi esposo, yo puedo vivir sin la esposa. Hermanos, tenemos que aprender a tener cuidado, porque cuando nos encontramos solos, extrañamos hasta los regaños de los padres. Y díganme si no. Hasta el temperamento de la mamá la extrañamos. Así que tenemos aquí, Dios dice, como con nuestros padres, ¿te acuerdas de la bendición de Dios a sus padres? Yo espero que eso digan alguna vez mis hijos, como Dios bendijo y cuidó de ellos, va a cuidar de nosotros. Pero tenemos que aprender, hermanos, no crea que ser repetitivo es enfadoso en cuanto a la palabra, porque Deuteronomio 6, ¿se acuerda de Shema? Repítesela a tus hijos, y a la hora de acostarte y a la hora de levantarte, y cuando vayas en el camino, tenemos que hablar del Señor. El mundo de hoy le va a decir, ya, como dicen, ya chole con eso, ¿verdad? Pues no sé, para mí es importante. Para mí es importante. Jesús me cambió la vida. Jesús le dio sentido a mi vida. Jesús me perdonó. ¿Cómo no te voy a hablar de Él si es mi mejor amigo? Y además de esto, Dios cuidó de mis padres. Por eso estoy siguiendo. Esta frase es preciosa, hermanos. A mí me encanta mucho en la Biblia cuando dice el Dios de nuestros padres. Porque habla de una generación consciente de que Dios ha cuidado, independientemente cómo trasciende el tiempo. Así que tenemos algo hermoso aquí. Y dice, no nos desamparen ni nos dejen. Esto es fe. Dios cuidó de nuestros antecesores. Así que Dios seguirá cuidándonos. ¿Él está obligado a cuidarnos? No. Pero usted y yo sí tenemos la necesidad de obedecerle. Hermanos, el sol está encendido porque Dios lo manda. Ninguno de nosotros le está mandando una carta al Señor. Señor, que mañana amanezca más temprano, ¿verdad? Si acaso le pedimos que no llueva porque está la ropa tendida. Señor, que mañana no llueva, me toca lavar, ¿verdad? Pero sí decimos, al final de todo, hermanos, se hace la voluntad de Dios. Y nosotros no vamos a modificar eso. Entonces, si nosotros no podemos modificar la voluntad de Dios, tenemos que aprender a deleitarnos en la voluntad de Dios. El complejo en las ideologías, hermanos, hoy es que están inconformes con todos. Están inconformes con todo y están inconformes con nada. ¿Por qué? Porque Dios se equivocó al hacerme varón, al hacerme mujer, ¿verdad? Y empezamos con problemas. ¿Por qué? Porque tú te puedes emancipar, ya puedes decirle a tus papás gracias. Porque la mujer, si no quiere al bebé, puede ir a la clínica y sin ningún problema. Y empezamos con cosas, hermanos, que van en contra, sí, fíjense bien, de lo que es natural. Y no estamos conformes. Ahora, ¿qué dice Dios en su palabra aquí? Dios ha tenido cuidado de todo. Hoy amaneció 7 de noviembre de 2021, porque Dios ha tenido misericordia. ¿Y cuántos de nosotros hicimos algo por lograrlo? Tenemos que aprender, hermanos, en el hogar, a cerrar los ojos y decir, vamos a serle fieles a Dios y vamos a confiar en la providencia de Dios. ¿Qué es esto? Número 1, enseñamos fidelidad de Dios. Número 2, enseñamos el cuidado de Dios. Y Dios es muy bueno. De verdad que Dios es muy bueno. Cuando nosotros, hermanos, podemos darnos un tiempo, haga este experimento, termine su día
acabe su día, llegue a su casa, siéntese en la orilla de su cama y haga un repaso de todo lo que hizo, hasta en lo más mínimo, hermanos. Todo pudiéramos caer en rutina. Es que voy a hacer lo mismo mañana. Pero cuando realmente ponemos atención a cada detalle, hermanos, hasta el primero, cuando suena la alarma y la apago y me duermo 5 minutos más y la vuelve a sonar, Dios está mostrando misericordia. Dios está presente y Dios nos está cuidando. ¿Llegó usted con bien? ¿Ha visto cuántas noticias hay de accidentes carreteros, de accidentes en la ciudad? Y llegamos con bien. No fue suerte. No es usted afortunado. Dios tuvo misericordia de usted. ¿Y sabe qué? Llévese esa misericordia a la casa. Que Dios tenga misericordia de nuestros hogares. Dice número 3, hermanos, versículo 58. Incline nuestro corazón hacia Él, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Número 3, ¿cómo heredamos el temor a Jehová? Enseñando obediencia a Dios. Enseñando obediencia a Dios. Dice Salomón, incline nuestro corazón hacia Él. Haga que nuestro corazón lo busque a Él, que tengamos necesidad de Dios, que dependamos de Dios. No podemos solos. Jesús dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Y aquí dice Salomón, Señor, inclina que mi corazón esté pensando en ti. Así que voy a ir a trabajar confiando, número 1, en la fidelidad de Dios, número 2, en el cuidado de Dios, y yo voy a serle obediente a Dios. Voy a ir a la escuela, jóvenes, señoritas, niños. Pues voy a ir confiando en la fidelidad de Dios, en el cuidado de Dios, y voy a serle obediente a Dios. ¿Cómo está nuestro corazón ante el regaño? Y así lo pongo, porque a nadie nos gusta que nos regañen. Yo soy víctima de mi papá, de mi mamá. Soy víctima del maestro, no me quiere, me tiene mala voluntad la maestra. El pastor conmigo, ¿verdad? Hermanos, tenemos que aprender a madurar. Y madurar no significa dejar de soñar. Madurar significa vivir con sentido común. Así de sencillo. Porque un niño puede ser tan maduro como un adulto y un adulto tan maduro como un niño. Porque siguen confiando en Dios. Porque seguimos buscando a Dios. Así que sí les quiero ir directo. Hermanos varones, todos los hermanos varones, necesitamos hogares protegidos. Necesitamos que en el hogar se sienta la presencia del varón, cuidando, protegiendo. No se le tenga miedo. Necesitamos varones, jóvenes, niños varones, que sepan comportarse a la altura de lo que somos. Hermanas mujeres, tenemos que aprender, tienen que aprender a tener la conducta digna de una mujer. Pablo dice, debieran ser maestras del bien. Jóvenes, hay una infinidad de mentiras que les van a llegar o les llegaron o están poniendo duda en su corazón. Y esa duda solo les va a llevar a sentirse mal y solos. Pongan los ojos donde los padres ya la pusieron y es en Dios. Señoritas, aprendan a valorar el esfuerzo de la mamá y del papá. Acompañen a sus padres. No son eternos. Un día no estarán con nosotros. Niños, no dejen de confiar jamás. Sean verdaderos creyentes. Amen a Jesús. Pero necesitamos estas familias
Que tengamos, hermanos, lo más valioso aquí. Aquí. Porque nos estamos enfocando en ponerlo aquí. Y aquí está, hermanos, la garantía para el futuro. Aquí está la certeza de la paz en el hogar. No se canse de orar por sus hijos. Jamás deje de orar por sus hijos. No se canse de agradecer a Dios por sus padres. Y aprendamos como iglesia a decir de Dios, gracias por los que estamos reunidos. No apresures pasos, Señor. Algunos ya no llegaron. Redargúyenos a todos para aprender que aquí, lo que dice aquí, debe estar aquí. Y entonces cuando está aquí, pueda salir de aquí para decir, soy un verdadero hombre que respeto, cuido, amo, honro, obedezco. Y como acabamos de leer, con 3 simples características. Enseñando que Dios es fiel. Enseñando que Dios nos cuida y enseñando que es importante obedecer a Dios. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra, porque nos has, Señor, hablado directamente y porque ocupas, Señor, aquí a Salomón de una forma interesante para nosotros. Que el Dios de nuestros padres nos bendiga, pero también que nosotros honremos al Dios de nuestros padres y que tú, Señor, seas el Señor en nuestro hogar. Quebranta el corazón, quebranta la idea, quebranta el pensamiento al punto, Señor, en el que podamos tener paz. Pero esa paz solo está en tu palabra, en la presencia de tu Espíritu Santo en nuestro corazón. Señor, nosotros no sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos el futuro. Así que, Padre, confiamos en ti. Pero enséñanos, por favor, enséñanos para enseñar. Hay gente, hay jóvenes, hay niños, hay generaciones que vienen, Señor, y tal vez nosotros no hemos tenido la delicadeza de acercarnos a los jóvenes. Tenemos niños en nuestra iglesia, adolescentes, señoritas. Permítenos como adultos acercarnos y decirles, eres importante en nuestra iglesia. A poder decirle a nuestros hermanos mayores, gracias. Aquellos hermanos que son fieles en la oración, poder tenerles en estima. Aquellos hermanos que se esfuerzan por agradecerte por ellos y empezar a tomar decisiones para servirte, mi Dios. Nos has bendecido con una familia. Señor, nos has bendecido con esta amada iglesia. Así queremos hacer tu voluntad. Forja en nosotros tu propósito, tu voluntad, y que seamos familias, hogares que sepan heredar la fe y el temor a tu nombre. En Cristo Jesús. Vamos, hermanos, a participar de la cena del Señor. Solo le pido un segundito nada más.